Nos encontramos en la antigua joyería Ladrén, que se hizo en el año 1885. Podemos empezar contando un poco la historia de este local, que parte de mi tatarabuelo, que era un señor que vino de Paniza y construyó el número 23 y 25 de la calle Alfonso. Su tatarabuelo fue el que construyó el edificio y al final pues ha llegado en sus manos y quiere rehabilitarlo y un poco pues bueno, forma parte de su patrimonio, del patrimonio de su familia, y quiere hacer algo respetando el patrimonio, ¿no? Y volviendo a recuperar un poco lo que había antes. Al final es un local que es patrimonio de la ciudad, que representa a Zaragoza, a los zaragozanos y bueno, como decía un artículo, probablemente el único en su clase de España. La base del proyecto ha sido respetar ese patrimonio. Hasta el punto que muchas veces cuando nos enseñamos decimos, bueno, es que aquí no ha pasado nada, porque está igual que cuando se inauguró en 1885. Bueno, el proyecto, la definición para nosotros como cronotopos es hacer lo mínimo. Lo cual no es del todo cierto, porque además de conseguir que el 90% del local en sus orígenes se haya conseguido conservar hasta la fecha de hoy, también es un local que se ha modernizado de una manera espectacular. Nosotros primero hacemos un estudio de depuración, de ver a ver qué cositas podemos sacar. Hay que decir que el proyecto como tal lo hacemos sin entrar al local porque no teníamos acceso y que eso nos permite pues un poco volar sin los condicionantes que tiene un local cuando lo ves, ¿no? Se empezó a pensar como una restauración más sencilla que la que hemos tenido que hacer. Cuando llegamos nos encontramos un local expoliado por completo por los anteriores inquilinos. Y nos obligaron a hacer una remodelación en profundidad, lo cual, visto ahora mismo, casi lo agradecemos. Tenemos esto que hay que respetarlo como lo respetamos. Es muchísimo más complejo restaurar y renovar un local histórico, patrimonio donde hay muchos elementos protegidos, que volver a construir uno entero. La obra han sido 8 meses, de los 8 meses de la obra, 7 o 6 y medio han sido restauración. Han estado los banistas y los restauradores muchos meses decapando y restaurando este local que estaba en una situación realmente penosa por el paso de los años y por la falta de mantenimiento. El resto ha sido poner nuevos elementos contemporáneos que son ciertos edulcorantes de lo que ya había, pero con lo mínimo. Entonces al final empezamos toda una investigación con el archivo de urbanismo. Nos ayuda Alberto, que es un arquitecto especializado en tema de patrimonio, doctor en patrimonio, y nos ayuda a hacer una investigación al final de todo lo que ha pasado en este local, de las diferentes etapas que ha habido, de qué hay aquí, ¿no? Pues bueno, empezamos a recabar fotografías antiguas, planos antiguos. Nuestra intervención a nivel de restauración ha consistido en primero hacer un estudio previo de lo que había antes. El local al final tiene unos espacios muy claros y muy delimitados que no podíamos tocar. Entonces tenemos en primer lugar la sala principal, que tiene un artesonado, toda una artesonada de escayola en el techo, todo molduras de madera, tiene un suelo de mármol. Nuestra intervención es la barra y la contrabarra, con mínimas plantitas que hacen de filtro entre el dentro y el fuera. Es la sala principal del nuevo café en 1865. Luego, anexo a ella, hay el antiguo despacho del director de la joyería. Estaba en mucho peor estado que la sala principal y bueno, había perdido un poco el brillo que en su día además tuvo porque era el despacho del director. Quisimos que tuviera el mismo brillo, con la misma riqueza que la sala principal, devolviendo un poco el esplendor a ese espacio que también se concibe en el proyecto como un sitio más íntimo. Luego el tercer espacio es la sala Luis XVI. Es una sala de los 60, que aunque parezca antigua, es antigua, por supuesto, ya tiene 60 años, pero nada que ver con los 137 de la sala principal y de los despachos. Es una sala que está completamente cubierta de artesonados de escayola, imitan el estilo vienés de aquella época. Entonces esa sala nos la encontramos en muy mal estado, entonces lo que hemos hecho es restaurarla por completo. El cuarto espacio que encontramos es el sótano. Lo que nos encontramos allí son almacenes, baños, un espacio con humedad en el que no apetecía estar. Y entonces lo que hacemos es tirar todo eso, ¿no? Partir de un papel en blanco y entonces generar ahí un espacio también que forma parte del restaurante. Un espacio más tranquilo, con sillones, más de tomarte una copa o de estar relajado. La bóveda en sí mismo es resaltar la tradición constructiva aragonesa. Ladrillo aragonés, bóveda, iluminación perimetral, un perfilito que está alrededor de toda la bóveda que lo que hace es iluminar esa bóveda hacia arriba y hacia abajo y permitir que quizá en algún momento se cuelgue arte de ella. El proyecto supone adaptarnos a la normativa actual. Hay un punto en estos proyectos de locales históricos, en un casco histórico, locales protegidos, es la necesidad, la obligación de cumplir la normativa. Te exige por tema de accesibilidad tener unos baños en planta baja. Una normativa que no está pensada para un local histórico, está pensada para un local nuevo.
El problema que tenemos en planta baja es que no hay espacios donde ubicar unos baños porque está todo protegido. El único espacio que tenemos es la antigua cocina, que es un espacio muy pequeñito, al que se tiene que acceder a través de la sala Luis XVI. Entonces esos baños son un reto. ¿Qué baños haces siendo que entras a ellos por la sala Luis XVI? Entonces, bueno, entramos en esos baños en un mundo de sensaciones, de espejos, de espacios que se duplican, que se vuelven infinitos, de mármoles retroiluminados. La pretensión era que fueran unos baños diferentes, ¿no? También muy domésticos, que sintieras que estabas en tu casa. Al final son un conjunto absolutamente contemporáneo, pero también de despliegue de medios en términos de materiales. Realmente a nivel concepto es muy sencillo, a nivel de materiales es muy valioso, ¿no? Tenemos esa cuarcita en el suelo que es un vaso que sube, esos porcelánicos y una faja de porcelánicos intermedia, una tercera línea de espejos envejecidos y luego esa cuarta línea también de mármol retroiluminado. En el sótano encontramos un segundo baño, nos encontramos en el mundo del sótano, entonces vuelve a aparecer esa bóveda de ladrillo. Encontramos una bóveda que era una antigua puerta en la que se decide colocar el inodoro, enmarcándolo, y se replica con un arco de la misma dimensión, pero en este caso más contemporáneo, de espejo, sobre el que se coloca un lavabo alto con diferentes proporciones, un grifo que sale directamente desde el espejo, un podio del mismo mármol que aparece en los baños de arriba, para al final pues, bueno, conectarlos de alguna manera. Para mí la mayor intervención contemporánea del local es la pieza de la escalera. Se hace completamente nueva y supone un reto, ya que contamos con el hueco existente, que no queremos romper la bóveda, ya es una bóveda del año 1865, entonces el reto es en meter en ese espacio una escalera de uso público. Ha sido realmente complejo, en un local como este donde no se puede tocar absolutamente nada y realmente es uno de los grandes aciertos. Ha habido sudor, ha habido lágrimas, pero hay que decir que se convierte en una escultura de lo mínimo. Al final tiene unos requisitos en cuanto a dimensiones de huella, de contrahuella, para que cumpla un uso público de evacuación y demás. Y cumplir la normativa pues, nos ha obligado a pensar en una escalera que realmente es ahora mismo una obra de arte y de la que estamos todos muy contentos. Entonces al final se concibe como una escultura. Que son láminas de acero que se van plegando unas sobre otras con un pasamanos mínimo y que al final consiste en un recorrido hacia abajo que es muy agradable. Las barandillas son una chapa, una llanta muy fina de 4 milímetros que va dando la vuelta y te va llevando por un recorrido de manera que tú no ves el sótano y toda la bóveda hasta que llegas abajo, te va descubriendo diferentes perspectivas. Depende de dónde mires, se puede observar la lámpara que hay colgada justo encima, que la preside. Esta llanta de la escalera, al ser tan fina, había en un punto en el que cimbreaba mucho. Entonces podía ser, pero no era práctico. Entonces decidimos poner un tirante que la uniera con la bóveda y que se uniera con la barandilla y que al final ha resultado ser lo que culmina, ¿no?, la escultura. La vegetación es un punto clave en el proyecto desde el primer momento. Teníamos claro que en todos los ventanales que dan a calle Alfonso tenía que aparecer un filtro vegetal que también fuera en relación, en consecuencia, a lo que estaba pasando dentro. Tenemos 4 ventanas que dan a calle Alfonso del Chaflán, en la que la vegetación es más clásica. Se pretende que la iluminación sea lo mínimo necesario, pero suficiente, que haga del local un espacio agradable, que enfoque y enfatice los puntos importantes, pero que no sea excesiva. Entonces, por ejemplo, en la sala principal se dispone un LED perimetral que al final ilumina el artesonado del techo, pero te sirve de iluminación general de la sala. Todas las baldas, todas las ventanas de calle Alfonso están iluminadas con 3 tiras LED. En la barra aparecen 5 lámparas más decorativas, pero que también enfatizan ese punto. Y la iluminación más importante de la sala principal al final no deja de ser esa barra de mármol retroiluminado. La iluminación de la Luis XVI se decidió poner unas lámparas muy contemporáneas, un tirante con unos focos que te permitieran alumbrar diferentes puntos. Son lo mínimo y que enfocan tanto a las personas como a los artesonados. Pues igual el angelote que hay encima de la puerta o una esquina que tú quieras resaltar, pero que fuera una iluminación mucho más teatral. En lugares como la fachada hemos encontrado hasta 10 capas de historia. Entonces la actuación viene por quitar todas esas capas. Cuando hemos llegado a esa capa original, entonces hemos elegido los colores, ¿no? Entonces los colores de la fachada básicamente son los originales de 1885, que claro, no hay documentación. La primera fotografía es de 1891 y es en blanco y negro. El objetivo de la fachada no deja de ser otro que recuperar la original. Yo creo que ha sido un proyecto de enamorarnos con el mismo, todos, durante un proceso de un año. Realmente nuestra intervención como arquitectos ha sido intentar actualizar el patrimonio que había aquí, que es de nuestra ciudad, a través de la menor intervención posible. El camino hacia Cronotopos se viene a través de una relación, a través de un contacto. Me pongo en contacto con él, hablamos, enseguida detecto su ilusión y lo que le apasiona en proyectos de estas características y bueno, pues iniciamos esta relación que ha sido tan fructífera como a veces tormentosa, pero que nos ha llevado a un lugar espectacular. Tanto es así que vamos a repetir experiencias con otros proyectos próximos.